Saludos, mi nombre es Yuderka Lorenzo Divison. El día de hoy estaré hablando de un tema muy interesante, la independencia de las 13 colonias. Imagina vivir en una colonia donde trabajas duro y produces de todo, tabaco, algodón, pescado, y de repente te dicen, todo lo que produzcas me lo vendes solo a mí y encima de eso también te cobro impuestos. Y tu opinión me vale madre. ¿Cómo lo ves? Bienvenidos. Hoy viajaremos en el tiempo para conocer la historia de la independencia de las 13 colonias, un proceso lleno de injusticias, rebeliones y sueños de libertad que cambiaron el rumbo del mundo. Las 13 colonias estaban conformadas por Virginia, Massachusetts, New Hampshire, Maryland, Rhode Island, Connecticut, Delaware, Carolina del Norte, Carolina del Sur, New York, New Jersey y Pensilvania. Cada una tenía su propio rollo, unas muy comerciantes, otras agrícolas con plantaciones enormes y al norte más industrial. Como había mencionado, Inglaterra aplicaba el monopolio comercial. Todo lo que produces me lo vendes a mí y nada de hacer negocios con otros países. Después de la Guerra de los 7 años, para 1756 a 1763, que fue un conflicto mundial entre las principales potencias de la época, sobre todo Inglaterra y Francia, aunque también participaron España, Portugal, Austria y Prusia. Inglaterra luchó contra Francia y sus aliados nativos por el control de Canadá y el Valle del Mississippi. Inglaterra ganó la guerra, pero quedó muy endeudada. Así que dijeron, que paguen los colonos, total, son nuestros. Es así como Gran Bretaña deroga una serie de leyes en Norteamérica, a la que los colonos llaman las leyes molestas. La ley del azúcar. La primera jugada que Inglaterra le hizo fue que le metió impuestos al azúcar, melaza, vino y hasta el café. O sea, básicamente, ¿quieres tu ron barato? Pues no, vida mía, ahora me pagas por cada traguito. Y ojo, que ya no podían hacer contrabando fácil, porque los juzgaban en tribunales británicos sin jurado colonial. Un robo con todas las de la ley. Pero Inglaterra no se detuvo allí, así que pensó, ¿qué hacen mucho los colonos? Leer periódicos, firmar papeleo, casarse, pues a cobrar por eso. Ahí es donde entra la ley del timbre, que exigía que todo documento legal tuviera un sello oficial pagado a la corona, hasta el papel del baño. ¡Qué barbaridad! Ok, no. Resultado, gente furiosa quemando timbres en las calles y gritando el famoso lema No taxation without representation, o sea, no me cobres si no me dejas opinar, güey. Las leyes de Townshend, como si no le fuera suficiente, llegó un combo de impuestos nuevos, al vidrio, al papel, a la pintura y por supuesto el té. Inglaterra básicamente dijo, ¿quieres ver por la ventana? Paga. ¿Quieres pintar tu casa? Paga también. Los colonos, en pocas palabras, estaban hartos y la tensión crecía más y más. Y entonces Inglaterra cometió el error más grande, meterse con el té. La ley del té establecía que solo se podía comprar el té de la Compañía Británica de las Indias Orientales y con impuestos incluidos. Abriendo un paréntesis, a los colonos les fascinaba el té, era la bebida de moda, como el café hoy día, y lo tomaban diario. Antes de la ley del té, la corona controlaba el comercio. Aunque el té llegaba desde Asia a Inglaterra y de allí se enviaba a las colonias, era más caro. Lo que hacían los colonos era que compraban el té a contrabandistas que obviamente se lo vendían más barato y sin impuestos. Los colonos, ya cansados de todas las leyes anteriores, vieron esta nueva ley como la cereza del pastel. Entonces organizaron una protesta nocturna, se disfrazaron de indígenas y abordaron 3 barcos británicos cargados de té recién llegado y muy caro. Y así, uno por uno, comenzaron a tirar al mar las 342 cajas de té. Y así fue como los colonos hicieron la primera fiesta del té sin invitados, denominada Boston Tea Party, porque fue justo en Boston, Massachusetts. No hubo música, no hubo bizcocho, pero sí toneladas de té flotando en el agua. Fue su forma de decirle a Inglaterra, tus impuestos al agua pato. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Se cerró el puerto de Boston en 1774. Inglaterra dijo, sí, pues hasta que no se pague el té destruido, aquí no podrá entrar ni salir un barco. Aparte de que también Inglaterra disolvió el gobierno local
y aumentó la presencia militar, donde obligó a los colonos a alojar soldados en sus casas. En resumen, ya no podías tomar té, no podías gobernarte y encima de eso te caía un soldado en tu sala. Como respuesta, los colonos se reunieron en el primer Congreso Continental en el 1774. La llama de independencia se había encendido y ya nada podía apagarla. En 1775 arrancó la guerra con los primeros planazos en Lexington y Concord, como cuando los vecinos se viven tirando indirectas hasta que un día se tiran las sillas de verdad, pues a partir de ahí ya no hubo marcha atrás. Para ese mismo año ocurrió la batalla de Bunker Hill, donde los colonos perdieron, sí, pero le dieron tremendo susto a los ingleses porque demostraron que no eran fáciles de doblegar. Fue como decir: perdimos, pero te dimos pelea. Los colonos no eran un ejército profesional, eran granjeros, herreros y hasta predicadores con más ganas que experiencia. Aún así, organizaron el segundo Congreso Continental y pusieron a George Washington de jefe. Al principio el hombre estaba más asustado que contento, pero poco a poco se ganó el respeto de todos. Luego vino la Declaración de Independencia en 1776, redactada por Thomas Jefferson. Esta proclamaba que todos los hombres son creados iguales y tienen derechos que nadie puede quitarles: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. También acusaba al rey Jorge III de abusos y de no respetar esos derechos, y por eso las 13 colonias declaraban que ya no eran parte de Inglaterra, sino estados libres e independientes con el poder de gobernarse, hacer leyes y relacionarse como una nación soberana. Las batallas iban y venían. A veces ganaban los ingleses con su super ejército, a veces los colonos con pura maña y resistencia. Una de las más famosas fue la batalla de Trenton en 1776. Una estrategia efectiva cuando Washington cruzó el río Delaware en pleno invierno y sorprendió a los mercenarios alemanes hessianos. Fue como un gol de último minuto, inesperado pero vital. Otra batalla importante que hay que mencionar fue la de Zaragoza en 1777. Esta fue clave porque allí los colonos demostraron que sí podían ganar en serio. Esa victoria animó a Francia a meterse de lleno en el conflicto. O sea, Francia no perdió tiempo, mandó barcos, mandó dinero y hasta el joven noble marqués de Lafayette, que se convirtió en el mejor amigo de George Washington. También se sumaron España y Holanda para hacerle el coro porque fastidiar a Inglaterra era deporte internacional. Para colmo, en medio de todo, llegó el invierno a Vallefort, 1777 a 1778. Ese sí fue un calvario. Hambre, frío, enfermedades, parecía que todo estaba perdido. Parecía, pero no, porque ahí mismo llegó el barón von Zeuben, un militar prusiano que los entrenó como si fueran soldados europeos, y después de eso el ejército colonial salió más organizado que nunca. El final vino con la batalla de Georgetown en 1781. Washington, con ayuda de sus colegas franceses y la flota del almirante Grace, acorraló al general inglés Cornwallis. Ese hombre finalmente tuvo que rendirse y ahí prácticamente se selló la victoria. 2 años después, con el Tratado de París en 1786, Inglaterra dijo: está bien, ustedes ganaron, váyanse y no me hablen más. La independencia trajo grandes cambios. Las 13 colonias se convirtieron en un país libre, con su propio gobierno y constitución. Se terminó el dominio de Inglaterra y comenzó la construcción de una nación basada en la libertad y la igualdad. Aunque al principio no todos disfrutaban de esos derechos, como las mujeres, los esclavos y los indígenas. También inspiró a otros países de América y Europa a luchar por su independencia y sus derechos. Además, Estados Unidos empezó a crecer y expandirse hacia el oeste, convirtiéndose poco a poco en una potencia mundial.